Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un texto que es, de verdad, un puñetazo en el estómago. Son fragmentos de El Matadero, de Esteban Echeverría. Es una historia ambientada en Buenos Aires por allá en los años 30 del siglo XIX, pero que se siente, increíblemente actual en su brutalidad. Totalmente. Y nuestra misión aquí es desarmar esta pieza. Ver cómo Echeverría usa un escenario tan crudo, tan visceral, como un matadero de ganado, para pintar un retrato feroz no solo de una época, sino de la naturaleza humana cuando se le empuja al límite. No es solo una historia, es una alegoría construida con sangre y barro. Exacto. Y todo comienza no con un debate político, sino con algo mucho más básico, un desastre natural, que lo cambia todo. Una inundación gigantesca paraliza Buenos Aires y, lo más importante, corta el suministro de carne justo en medio de la Cuaresma. Vamos a ver cómo esta chispa, enciende un fuego enorme. El narrador nos planta de lleno en medio de una crisis. Llevan 15 días de lluvia, la ciudad está inundada y no hay carne. Y esto crea un conflicto inmediato y fascinante. Por un lado está la Iglesia, muy poderosa, que exige el ayuno, la abstinencia de la Cuaresma. Pero por otro, la gente literalmente se está muriendo de hambre. Y aquí es donde Echeverría muestra su genialidad desde el principio. No nos dice había una crisis política. Nos la muestra a través de las tripas, del hambre. La inundación deja de ser un evento climático y se convierte en un arma teológica y política. ¿Un arma? ¿Cómo? Porque los predicadores en las iglesias no dicen qué mala suerte. Dicen, esto es un castigo de Dios. ¿Un castigo? ¿Un castigo por qué, exactamente? Por los pecados de los salvajes unitarios. Y ahí está la clave. De inmediato, se establece el gran conflicto de la Argentina de esa época. Por un lado, los federales, el partido en el poder, los seguidores del restaurador, de Juan Manuel de Rosas, se presentan a sí mismos como los verdaderos católicos, los defensores de la tradición. Ajá. Y por el otro, los unitarios, sus enemigos, a quienes pintan como herejes, como impíos, y por lo tanto, los culpables de esta calamidad divina. La comida, o la falta de ella, se convierte en una herramienta para señalar al enemigo. Y el texto lo describe con un humor negrísimo. Habla de gringos herejes que mueren por comer salchichas en secreto. Sí. Del precio de los huevos y las gallinas que se va a las nubes. Crea una imagen de una ciudad al borde del colapso, donde hay una guerra entre los estómagos y las conciencias. Es una ironía mordaz. Y lo que es realmente revelador es cómo actúa el gobierno. El muy católico restaurador, Rosas, él no interviene por piedad cristiana. Entonces, ¿por qué lo hace? El texto deja claro que interviene por miedo a un levantamiento popular. El hambre es peligrosa para el poder, ¿no? Claro, para evitar un estallido. Para evitar un estallido, exactamente. Así que emite un decreto para traer 50 novillos al matadero, y lo presenta no como un acto de caridad, sino como, se viste de piedad, pero en el fondo es pragmatismo puro y duro, control social. Es la primera gran muestra de la hipocresía que impregna toda la historia. Totalmente. Entonces, después de 2 semanas de esta tensión acumulada, por fin llegan esos 50 novillos. Y la escena que describe el narrador en el matadero es un descenso a los infiernos. Lo llama un lugar que reúne todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme. Pensemos en esa elección. Echeverría pudo haber situado su crítica en un salón de gobierno, en una iglesia. Claro. Pero no. Elige un matadero. ¿Por qué? Porque quiere decirnos que la brutalidad del régimen no es algo abstracto, es algo físico, sucio, que huele a sangre. El matadero no es solo un lugar, es un microcosmos del país. Es la Argentina de Rosas en miniatura. Y todo en ese microcosmos está politizado, ¿no? El edificio principal, la casilla, tiene pintados los lemas del régimen: ¡Viva la Federación! ¡Mueran los salvajes unitarios! Exactamente. O sea, la violencia que ocurre adentro tiene, por así decirlo, una justificación ideológica en la puerta. No hay escape de la política. Y la figura de autoridad allí no es un policía, es el juez del matadero. Un personaje que, según el texto, tiene la suma del poder por delegación directa de Rosas. Él decide quién come, quién es castigado, quién vive. Es el poder absoluto en su forma más
más elemental y brutal. La descripción de la gente es increíblemente gráfica. Los carniceros cubiertos de sangre. Las mujeres, las negras y mulatas achuradoras que compiten por las vísceras y son comparadas con buitres, con arpías. ¿Y los niños? Uf, los niños, jugando en el barro de sangre, tirándose bolas de estiércol. Es una sobrecarga sensorial. Y el narrador lo dice explícitamente. Esto es un simulacro en pequeño de la forma en que se resuelven los conflictos en todo el país. No hay debate, no hay ley, hay gritos, insultos y la ley del más fuerte. Las peleas salvajes por un trozo de mondongo son un reflejo directo de la lucha por el poder a nivel nacional. Es un ecosistema de violencia pura. Hasta ahora, la violencia ha sido caótica, casi anónima. Pero de repente, Echeverría enfoca nuestra atención en un solo animal que lo cambia todo. Un toro. Ujú. Un toro joven y negro que, por error, se mezcló con los novillos. Y la forma en que lo describe es muy específica. No es solo un animal, ¿verdad? Para nada. Este es el momento en que la alegoría, como decías, patea la puerta. El narrador describe al toro con adjetivos muy humanos y sobre todo políticos. Dice que tiene una mirada fiera y que es arisco como un unitario. La conexión es directísima. Es directa, imposible de ignorar. El toro representa todo lo que el régimen odia y teme: la individualidad, la rebeldía, la fuerza indomable que se niega a ir mansamente al matadero. Y por supuesto, se escapa. Su huida del corral desata un caos todavía mayor que el que ya había. Un caos que tiene consecuencias fatales. En la persecución, el lazo de uno de los jinetes se corta, y en el latigazo decapita a un niño. Terrible. Y casi al mismo tiempo, un gringo inglés que está mirando a la escena es atropellado por los caballos y queda hundido en el barro. 2 tragedias en segundos. Pero lo realmente escalofriante es la reacción de la multitud. Es casi más violenta que los hechos en sí. ¿Qué hacen? Ante la muerte del niño, apenas se detienen. Lo despachan rápido. Pero cuando el gringo cae, se ríen. El texto recoge sus gritos. Se amoló el gringo. Disfrutan de su humillación. Y esa diferencia y la reacción es clave. Demuestra una deshumanización selectiva. El niño es uno de los suyos. Un accidente lamentable pero pasajero. El gringo es el otro, el extranjero. Su sufrimiento es un espectáculo para ellos. Es divertido, claro. Esto refleja perfectamente la retórica populista y xenófoba del rosismo, que definía la nación en oposición a lo extranjero, a lo europeo, que era precisamente lo que representaban los unitarios. Finalmente, logran acorralar al toro. La matanza es brutal. Lo sujetan, lo desjarretan, le cortan los tendones de las patas. Sí. Y un personaje, que hasta ahora no había tenido protagonismo, le clava un puñal en la nuca. Su nombre es Matasiete. Matasiete, un nombre que es toda una declaración de principios. Él es el brazo ejecutor del sistema. No razona, no juzga, mata. Y por matar al toro rebelde, es aclamado por la multitud como un héroe. Su acto de violencia se celebre como un triunfo de la Federación. Es básicamente un adelanto, una advertencia aterradora de lo que le van a hacer a cualquier persona que se atreva a desafiarlos igual. Exactamente. Parecería que la violencia ya llegó a su punto máximo con la muerte del toro. Uno pensaría que la sed de sangre estaría saciada, pero es justo en ese momento que la verdadera presa aparece, ¿no es así? Justo en ese momento. Como si la muerte del toro solo hubiera sido el ensayo general. Pasa a caballo un joven y la multitud, de inmediato, lo identifica como unitario. Y no porque lo conozcan, ni porque diga nada. No, lo identifican por su apariencia. ¿Y cuál es su crimen exactamente? Su crimen es la diferencia. El texto es muy preciso. Lleva las patillas en forma de U, a la moda unitaria, y no en forma de herradura como los federales. ¡Ah! No lleva luto por la esposa de Rosas, que había muerto hacía poco. Y lo más grave de todo, no lleva la divisa punzó, la cinta roja que era el símbolo obligatorio de lealtad al Partido Federal. Su delito es la no conformidad. Es ser un cajetilla, una persona refinada, en un mundo de brutalidad. Y la turba, liderada por el mismo Matasiete que acaba de matar al toro, se le echa encima. La transición de la violencia del animal al hombre es instantánea. Y aterradora. Es el clímax de la historia, donde la metáfora se hace carne. El toro era el símbolo del unitario. Ahora tienen al unitario de verdad,
Lo bajan del caballo, lo arrastran a la casilla del juez, que ahora se revela como una sala de tortura. Entiendo la brutalidad, pero, a ver, desde la perspectiva de la gente del matadero, ¿no podría ser visto como un provocador? Entra en su territorio, con una apariencia que ellos saben que es un desafío, negándose a respetar sus símbolos. Esa es una pregunta fundamental. Y es exactamente el tipo de justificación que utilizan los regímenes autoritarios para legitimar su violencia. Él se lo buscó, nos provocó. Claro. Pero su provocación no es una acción violenta, es simplemente ser diferente. Su existencia misma es una afrenta para un sistema que exige uniformidad absoluta. Su crimen no es lo que hace, es lo que representa. Dentro de la casilla, el interrogatorio es una farsa. El juez lo acusa, se burla de él, pero el joven se mantiene firme. Los llama infames sayones, esclavos, de las frases más potentes del texto. Dice, «Porque no quiero. La librea es para vosotros, esclavos, no para los hombres libres». Uf, qué frase. Con eso, invierte completamente la relación de poder, al menos moralmente. Ellos tienen la fuerza física, pero él reclama para sí la libertad y la dignidad. Afirma llevar el luto en el corazón por la patria que vosotros habéis asesinado. Es la civilización enfrentada a la barbarie. Tal cual. El final es uno de los más impactantes que he leído. El juez, furioso, ordena que lo aten a una mesa para azotarlo. Pero mientras forcejean con él, el joven muere. No lo apuñalan, no lo golpean hasta matarlo. Simplemente muere. Muere ahogado por su propia rabia. El texto lo describe de forma espantosa. Un torrente de sangre brotó borbolloneando de la boca y las narices. Es una muerte simbólica y terrible. No es el cuchillo de Matasiete el que lo mata, es su propio espíritu, su orgullo, que literalmente no puede sobrevivir, no puede respirar, en la atmósfera asfixiante de esa casilla. La barbarie lo destruye desde adentro antes de poder hacerlo desde afuera. Exactamente. Y la reacción del juez lo dice todo. Mira el cuerpo y dice con una frialdad que congela la sangre: «Pobre diablo, queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado a lo serio». La tortura y la humillación eran un juego para ellos. Con esa frase, Echeverría nos da la última vuelta de tuerca. La crueldad no solo es política, es también una forma de entretenimiento. Y el narrador cierra diciendo que todo esto sirve para mostrar que el foco de la Federación estaba en el matadero. La tesis de toda la obra. Entonces, repasemos. Empezamos con una inundación, pasamos por un matadero caótico, la muerte de un toro rebelde, y terminamos con un joven que explota de rabia. ¿Qué nos queda al final? Nos queda una metáfora potentísima y terriblemente vigente. El matadero es el país, cuando el poder se ejerce sin ley, sin razón, solo con fuerza bruta. Es un análisis de la deshumanización, de cómo cuando un régimen necesita un enemigo, convierte al otro, al unitario, al gringo, al que piensa diferente en un objeto. En algo que se puede cazar, humillar y destruir. Para el entretenimiento y la cohesión de la masa. Exacto. Es un choque frontal entre lo que el texto presenta como dos Argentinas irreconciliables: la civilización del joven unitario, con su coraje, y la barbarie de la masa del matadero, con sus cuchillos y su lealtad ciega al poder. Exactamente. Y la narración nos deja con una pregunta que trasciende la Argentina de 1830. En cualquier sociedad, ¿dónde están los mataderos de hoy? No los literales, claro. No, sino esos espacios que pueden ser físicos o en redes sociales o en discursos políticos donde se silencia la razón con gritos, donde se aplasta al disidente y donde la brutalidad de la masa contra el individuo no solo se permite, sino que se celebra. Es una pregunta sobre cómo definimos quién pertenece y quién es ese otro que debe ser simbólica o literalmente aniquilado. Y tal vez una pregunta aún más incómoda que el texto nos obliga a hacernos. Cuando vemos que la turba se forma, que elige a su víctima, que la acorrala, ¿cuán fácil es quedarse mirando? O incluso sumarse al coro con una risa o un insulto. Y cuán increíblemente difícil y peligroso es ser la única voz que dice: basta.